Hola, bienvenidos a Píldoras de Salud. El día de hoy veremos apendicitis. La apendicitis es el cuadro más frecuente de cirugía abdominal de urgencia. Empecemos hablando de su etiología, o sea, de su causa de producción. Aquí tenemos el apéndice, que se forma de la unión de las tres tenias próximo a la desembocadura del intestino delgado en el intestino grueso o colon. Aquí lo tenemos. Como parte del intestino, este va a tener sus capas que son la serosa, luego de ella la muscular, la submucosa y su mucosa. ¿Okay? En la submucosa tenemos ganglios linfáticos, ¿no? Agrupación de ganglios linfáticos, que en la zona proximal van a estar más aglomeradas y van a recibir el nombre de amígdalas de Roux. Estas amígdalas de Roux pueden llegar a hipertrofiarse debido a reacciones inmunológicas, siendo esta la principal y más frecuente causa de la apendicitis, y es aún más frecuente en niños. La hiperplasia linfoide de las amígdalas de Roux. Esta hiperplasia puede llegar a obstruir el lumen, ¿no? el lumen interno del apéndice, lo que a su vez causa de que éste empiece a inflamarse y sin poder drenar hacia el exterior. La segunda causa, que es más frecuente en adultos y en ancianos, es la presencia de un fecalito. Un fecalito que va a ser producto de la misma degeneración alimenticia producida en el sistema digestivo puede llegar a obstruir el lumen, por tanto, haciendo el mismo efecto de obstrucción y evitando el drenaje correcto, incrementando la inflamación del apéndice. Una vez analizadas las causas, vamos a pasar a hablar sobre el diagnóstico. El diagnóstico principalmente es clínico, también tenemos ayuda laboratorial y imageneológica, pero hablando de lo clínico, un signo elemental que su ausencia nos hace dudar del diagnóstico de la apendicitis es la anorexia. Después de eso, tenemos la cronología de Murphy, que inicia con el primer signo, que es el signo del dolor. Nuestros maestros dicen que no existe apendicitis sin dolor. Por esto es que la analgesia como medida ante un cuadro de dolor abdominal agudo es una medida bastante cuestionada siempre y cuando se realice antes de determinar el diagnóstico, ¿no? Generalmente nuestros maestros decían que estaba contraindicada. Bueno, este dolor al inicio, cuando es bueno también recargar que estas fases clínicas se condicen con las fases de anatomía patológica que va presentando la apendicitis, que en orden serían pues no la fase congestiva o catarral, la fase flebonosa o supurativa, la fase gangrenosa o necrotizante y la fase perforada. Cuando la fase catarral y congestiva va pasando hacia una fase flebonosa y supurativa, va produciéndose un incremento en la producción de bacterias, ¿okay? Principalmente bacterias como E. coli. Estas bacterias van a producir una distensión y esta distensión va a ser captada por el sistema simpático y va a llevar transmisiones a los receptores de dolor, y estos receptores de dolor, que son de tipo de fibra lenta tipo C, van a dar un dolor que al inicio se va a localizar difusamente, ¿no? La mayoría dice a nivel del epigástrico, pues es aquí donde se ubican los troncos del sistema nervioso, entonces no va a ser muy bien localizado. Luego, conforme va pasando las fases, ¿no? Y va incrementando la cantidad de producción de bacterias, este se va inflamando cada vez más, reaccionando no solamente, irritando no solo al peritoneo visceral, sino también al peritoneo parietal, que está cubriendo las paredes del abdomen. Una vez de que este causa irritación en el peritoneo parietal, ya las fibras de dolor de tipo A son las que conducen este dolor localizado, y el dolor va a descender y a localizarse en la fosa ilíaca derecha.
Esta localización también se denomina cronología de Murphy, al igual que el avance clínico que veremos a continuación. Después de que se localiza el dolor, suelen aparecer las náuseas y los vómitos que acompañan, que se condicen con el dolor, y finalmente aparece la alza térmica, evidenciado obviamente como fiebre. Conforme van pasando las fases, en la fase gangrenosa o necrosada, lo que se produce es una disminución del flujo sanguíneo. Esta disminución del flujo sanguíneo va a hacer que las bacterias aerobias como E. coli disminuyan y aumenten las anaerobias como los bacteroides. ¿Correcto? Ahí se da esa disociación o cambio en la asociación de E. coli hacia predominio bacteroide. Continuamos. Y finalmente la perforada es cuando la inflamación ha llegado a un punto de que no puede ser soportado por las paredes de la apendicitis y esta termina rompiéndose, liberando todo su contenido y a su vez generando una peritonitis. Continuamos. Como parte del laboratorio, lo más frecuente es encontrar una leucocitosis que va a evidenciarse con una desviación izquierda. Este dato es importante debido a que nos va a permitir hacer diagnósticos diferenciales. También se pueden encontrar BCG y PCR y otros reactantes de fase aguda, pero estos suelen evidenciarse más en las complicaciones, en una apendicitis complicada. Finalmente, como imagenología, anteriormente se solía pedir una radiografía para evidenciar un fecalito que podría evidenciarse, ¿no?, en esta radiografía. Luego, lo más común era solicitar una ecografía, mejor aún si es que se hacía presión con el ecógrafo, ¿no?, con presión gradual, aumentando la presión gradualmente y haciendo signología. Finalmente, el gold estándar actual es una tomografía contrastada. Recordar también que existen mucha semiología que debería de ser repasada en esta parte del diagnóstico, ¿no?, como el punto de McBurney, el punto de Robson que se presiona en la parte contralateral, ¿no?, y el pase del gas hace que suela localizarse un dolor también en el flanco derecho, o el signo del psoas, ¿no?, con la flexión de la cadera hacia atrás, entre otros. Una vez que existe peritonitis también podemos observar el signo de Bloomberg, ¿no?, o el signo de rebote, dolor a la liberación de la compresión del abdomen. Finalmente les muestro aquí el Alvarado Scores, que es un apoyo para no es para el diagnóstico en sí, sino es para la sospecha de apendicitis, ¿no? Incrementa nuestra sospecha de apendicitis. Y su mnemotecnia es Mantrels, ¿no? Son 10 puntos, de 1 a 3, quiere decir que es poco sospechoso de que el cuadro sea producido por una apendicitis. De 4, y deberíamos de echarnos a buscar otras causas para el diagnóstico. De 4, 5 y 6 generalmente existe duda, y 7, 8, 9 y 10 existe bastante probabilidad de que el cuadro se trate finalmente de una apendicitis. Ahora, como diagnósticos diferenciales, planteamos los siguientes. El más importante y el más frecuente diagnóstico diferencial es una adenitis mesentérica, que suele presentarse con mayor frecuencia también en niños. Es necesario decir que la apendicitis se presenta en todas las edades, pero tiene una frecuencia elevada entre los 20 y 30 años, pero esta no es muy marcada. Algunas bibliografías dicen que también es más frecuente en hombres, pero en otras series se ha encontrado igualdad, así que va con todos por igual. Esta adenitis mesentérica presenta un cuadro muy similar a la apendicitis, pero lo que nos permite diferenciarlo es que existe un antecedente catarral, ¿no?, de una infección viral que generalmente está ausente en la apendicitis. Bueno, que siempre está ausente en la apendicitis. Y este antecedente no solamente puede ser catarral, debido a que esta es una infección viral, también puede ser un antecedente de una diarrea, por ejemplo, ¿no? Cualquier infección viral previa a este cuadro nos haría sospechar de que estamos frente a una adenitis mesentérica. El divertículo de Meckel también es otra patología que se puede presentar en los niños, y el cuadro es exactamente idéntico al de la apendicitis, salvo que en algunos casos el divertículo de Meckel, por tener tejido ectópico, ¿no?, como por ejemplo tejido gástrico o tejido pancreático, puede presentar sangrado o secreción de otras sustancias, ¿no? Existen otros diagnósticos diferenciales como son el embarazo ectópico y de hecho cualquier patología que produzca un abdomen agudo, pero estos ya son más fáciles de diferenciar en cuanto a la apendicitis.
Finalmente, las complicaciones las veremos junto con el tratamiento. ¿Okay? Si el cuadro suele resolverse en menos de 24 horas, estaríamos tratando una apendicitis no complicada en su mayoría. ¿Okay? La apendicitis no complicada actualmente continúa siendo el tratamiento ideal la cirugía, ¿no? Una apendicectomía, idealmente laparoscópica, y basta con realizar un antibiótico profilaxis previa a la realización de la cirugía. Existen algunos estudios que muestran casos resueltos con solo antibiótico terapia, pero aún no llega a superar a la cirugía, ¿no? Que sigue siendo el ideal. Luego, si ya pasamos de las 24 horas, existe el riesgo de que se presenten las complicaciones, ¿no? Estas complicaciones se corresponderían al cuarto nivel que hablamos, al cuarto estadio de esta enfermedad que hablamos, que sería la perforación. Cuando se produce esa perforación, hablamos de que se liberaban este contenido y podría producir una peritonitis. Esta peritonitis puede ser una peritonitis localizada o puede ser una peritonitis difusa, ¿no? Si tendríamos acá un dibujo del abdomen, lo dividiríamos en 4 cuadrantes, ¿no? Si es que esta peritonitis afecta solo uno de los cuadrantes, estaríamos ante una peritonitis local. Y si es que afecta 2 o más, ya estaríamos ante una peritonitis difusa, que es obviamente mucho más grave que su predecesora, ¿no? Ahora, el tratamiento va a ser bastante similar. En ambos se realiza una apendicectomía de emergencia y en la peritonitis local se utiliza un drenaje y en la peritonitis difusa se utiliza un lavado, ¿no? De cavidad. ¿Por qué no se realiza el lavado en la peritonitis local? Debido a que como solo afecta a uno de los cuadrantes, el realizar un lavado en una peritonitis local incrementaría el riesgo de diseminar esta infección a los demás cuadrantes. Por tanto, lo ideal sería hacer un drenaje, ¿no? Y en ambos ya no se utiliza antibiótico profilaxis, sino se utiliza una antibiótico terapia por 10 a 14 días, ¿no? Bueno, algunas bibliografías refieren 7 a 10 días. Luego, tenemos otras complicaciones, ¿no? Generalmente suelen presentarse a partir del cuarto día. Estas son formas en que el organismo va controlando la infección, es decir, que el organismo a través de el epiplon y peritoneo logra encapsular esta infección y puede presentarse a través de dos patrones bastante marcados, a través del patrón plastón apendicular y el absceso apendicular, perdón por el lapsus. En ambos se va a realizar una apendicectomía, pero en este caso va a ser una apendicectomía diferida, ¿correcto? Diferida aproximadamente 8 a 12 semanas después de que se alivia ya este cuadro. Y en el caso del plastrón apendicular se va a realizar antibiótico terapia. Basta con realizar antibiótico terapia, no requiere ningún otro tipo de intervención. Y en el caso de que se encuentre un absceso, se va a liberar este a través de un drenaje percutáneo. Correcto. La última complicación y la que conlleva mayor grado de mortalidad es la pileflebitis. Esta pileflebitis es una tromboflebitis portal. Eso quiere decir que este drenaje venoso que estaba presentando el apéndice va a llevar a que se dé una contaminación a través del sistema porta y esta contaminación a través del sistema porta podría llegar a nivel hepático, produciendo a su vez abscesos a nivel hepático. Y estos abscesos a nivel hepático producen daño hepático, falla hepática y se evidencia principalmente e inicialmente como una ictericia, que es lo que nos va a ayudar en el caso clínico o en la práctica a sospechar de esta complicación. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya agradado. Gracias.